Y si te dijeran que justo lo que Donald Trump presenta ahora como una victoria para la clase trabajadora en realidad podría estar cavando la tumba a la economía estadounidense desde adentro. No se trata de un simple cambio de política. Es una señal roja que parpadea con la intensidad de las crisis pasadas que eran con naciones enteras. Y lo más devastador, se hace en nombre de salvar a Estados Unidos. Fíjate bien. Los aranceles, esa bandera que Trump ondea con orgullo, no son nuevos. Son tan viejos como el comercio mismo. Durante siglos, países los han usado para proteger industrias, controlar, mercar dinero. Es una herramienta válida estudiada hasta el cansancio en universidades, con libros completos dedicados a sus efectos. No hay nada revolucionario aquí. Lo que sí es nuevo es el contexto. Durante casi 50 años, el mantra global ha sido libre comercio, desregulación, apertura. El gobierno debía intervenir lo menos posible. Esa fue la fe económica de una generación entera. Se llamó neoliberalismo. Pero en realidad era una religión laica, el mercado como Dios, la ganancia como salvación. Y ahora, con un giro dramático, ese mismo se está deshaciendo frente a nuestros ojos. Trump, liderando un partido que siempre juró lealtad a la libertad de mercado y al rechazo de impuestos, ahora impone aranceles. Piénsalo, un arancel es un impuesto, así de simple. Cuando una empresa estadounidense trae productos de Japón, de Corea, de Alemania, tiene que pagar un extra al gobierno. Ese dinero no lo paga China, lo paga el importador, inevitablemente lo pagas tú. Al comprar el televisor, un par de zapatos o un coche, ese costo adicional está incrustado en el precio. Es un impuesto con camisa nacionalismo. La palabra arancel suena fuerte, estratégica, como si fuera un arma, pero su impacto encarece la vida diaria. La comida sube, la ropa sube, la tecnología sube. Todo se vuelve más caro sin que nadie anuncie oficialmente una subida de impuestos. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque un presidente que prometió menos impuestos ahora los impone de forma indirecta. La respuesta no está en la economía, está en la política, en la percepción. Al imponer aranceles, se crea la ilusión de que se está luchando contra rivales extranjeros, de que se defiende a la industria nacional. Pero detrás del escenario, esto es solo una forma de recaudar dinero sin tocar a los más ricos. Mira la realidad del gobierno estadounidense, gasta mucho más de lo que ingresa. Cada año el déficit se acerca a los 2 billones de dólares. Y en este callejón sin salida, nadie quiere imponer impuestos a las grandes fortunas ni a las corporaciones porque ellas financian campañas y tienen influencia. Tampoco se puede pedir más a la clase media, ya bajo presión con deudas, alquileres, salud y salarios que no alcanzan. Entonces, ¿qué hace el Estado? Busca dinero en lugares donde no duelan tanto los impuestos, y ahí entran los aranceles, dinero extraído a los consumidores sin cambiar ninguna ley fiscal. Parece un movimiento audaz, un gesto patriótico. Pero es solo una recaudación encubierta que carga sobre los hombros de quienes dicen proteger. Y no termina ahí. Junto con los aranceles, hay recortes masivos en el sector público. Se habla de eficiencia, de un gobierno más ágil, pero la verdad es que es desmantelamiento. Se despide a servidores públicos, se eliminan programas sociales, se debilita la protección ambiental, tributaria y laboral. Mientras ricos siguen obteniendo contratos millonarios y mantienen impuestos bajos. Es un círculo perverso. El gobierno parece responsable porque reduce gastos, pero en realidad lo hace a expensas de los más vulnerables. Y los más poderosos ganan en ambos frentes, evitan impuestos y luego prestan su dinero al gobierno endeudado cobrando intereses. Sí, los multimillonarios no solo se salvan de pagar impuestos, sino que además se convierten en acreedores del Estado. Es un ciclo de privilegio autoalimentado. Y el sistema está llegando a un punto crítico. Estados Unidos depende de préstamos de otros países, incluidos China y Japón, que ahora muestran señales de rechazo. Ya no quieren comprar tantos bonos estadounidenses. Eso no es solo un problema financiero, es un colapso de confianza. Cuando tus mayores prestamistas dejan de creer en ti, estás al borde del abismo. Los aranceles entonces no son solo una política comercial, son una medida de emergencia. Un parche para tapar agujeros en un sistema insostenible donde nadie paga, todos gastan y la deuda sigue creciendo, y el ciudadano común termina pagando el precio, más inflación, menos servicios, más carga. Esto no fortalece a Estados Unidos, lo fragmenta, protege a unos pocos y sacrifica a muchos. Y si te suena familiar, es porque ya lo hemos vivido. Así cayeron imperios antes que este. Roma culpó a los bárbaros mientras sus élites devoraban el tesoro. Gran Bretaña señaló a las colonias mientras su sistema interno se pudría.
Hoy, Estados Unidos culpa a China, a la globalización, a los inmigrantes, mientras quienes diseñaron este desastre siguen intocables. La guerra comercial no es una batalla contra naciones extranjeras, es una guerra de clases disfrazada. Quien realmente paga los aranceles no son los dueños de las fábricas, sino los trabajadores, las familias, las pequeñas empresas. Los altos ejecutivos deciden precios, mantienen salarios bajos y cuando los costos suben, los consumidores absorben el golpe. Mira con atención quién gana con esto. Los ricos. Ellos mantienen al gobierno débil, endeudado, dependiente. Controlan la deuda, marcan las reglas, eligen a quién se rescata y a quién se sacrifica. Y mientras la clase media se alimenta el resentimiento, que luego se desvía hacia chivos expiatorios, los extranjeros, los periodistas, los pobres, el verdadero enemigo queda oculto. Trump, con su retórica populista, no creó este sistema. Su promesa de Estados Unidos primero ha sido en la práctica el 1% primero. Sus recortes fiscales de 2017 benefician principalmente a los más ricos, dejando migajas temporales al resto. Ahora con los aranceles repite el mismo patrón. Más ganancias para las corporaciones, más deuda para el Estado, más sacrificio para el pueblo. Es una farsa bien actuada. Un espectáculo diseñado para aplaudir mientras se extrae riqueza por debajo del escenario. Los políticos hablan de fortaleza, de sobrepatriotismo, pero lo que hacen es profundizar la desigualdad y mientras tanto, el ciudadano común cree que está siendo protegido cuando en realidad está siendo explotado con consentimiento. Pagas más, vives con más estrés y te dicen que es por tu bien. Es el arte de hacer que el sufrimiento parezca noble, pero las cifras no mienten. La inflación sube, los salarios no, la deuda personal se dispara, mientras ganancias corporativas alcanzan niveles récord. Empresas que mandaron empleos al extranjero ahora se benefician de los aranceles que supuestamente las castigan. Es la ironía más cruel, el sistema recompensa a quienes lo corrompieron. La gente acepta este dolor porque necesita creer que sirve a algo más grande. Los líderes saben eso. Convierten la economía en teatro, la política en drama y el sufrimiento en sacrificio patriótico. Mientras el enemigo esté afuera, nunca se cuestionará el poder de adentro. Y así, la verdadera crisis no es de dinero, sino de consignificado. De democracia, las instituciones vacían, los reguladores se eliminan. Y quienes deberían rendir cuentas quedan sin contrapeso. La Agencia de Protección Ambiental, el Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Trabajo, todos minados. Y adivina quién gana cuando no hay quien los supervise. Las mismas empresas que dicen castigarse. Este no es un error, es un diseño. Y su efecto más profundo es dividir al pueblo trabajador, hacerlo competir entre sí y desviar la ira hacia el otro, mientras el verdadero poder sigue intacto. Así es como las democracias se mueren poco a poco sin ruido. No con un golpe militar, sino con la erosión de la verdad, con un sistema que premia la ilusión y castiga la claridad. Pero hay una salida. No está en cambiar el sistema. Imagina lugares de trabajo donde las decisiones las tomen quienes trabajan, donde no haya un jefe por diciendo qué hacer, sino trabajadores eligiendo juntos, cooperativas, empresas colectivas, escuelas dirigidas por docentes, fábricas por sus obreros. No es un sueño esta pala, en rincones del mundo se construye otra mundo, una en la que la democracia no termina en las urnas, sino que se extiende al lugar más importante, el trabajo. Porque si creemos que somos capaces de gobernar un país, ¿por qué no podríamos gobernar nuestra propia empresa? Si eliminamos a los reyes de la política, ¿por qué mantenerlos en la economía? Esa es la pregunta que asusta a los poderosos. Porque cuando los trabajadores entienden que no necesitan depender de millonarios para vivir, el sistema tiembla. La más canario se derrumba. Y tal vez la gran ironía es que Trump, con su forma tan cruda de privilegiar a los ricos, ha ayudado a revelar la verdad. No oculta el juego. Lo en extra sin vergüenza y en ese descaro hay una oportunidad. La gente empieza a ver que el sistema no está roto. Funciona justo como fue diseñado, para concentrar riqueza, transferir riesgos a los de castigar a quienes no tienen poder. Y cuando esa conciencia se extiende, surge la organización. Y eso es lo único más que una crisis, una clase trabajadora despierta, unida, que deja de aplaudir el espectáculo y empieza a cambiar el guión. Puede que no sea fácil. Los medios están controlados, la narrativa sesgada, incluso el descontento se vende. Pero Internet ha permitido que voces reales se escuchen, que conexiones se hagan, que verdades se revelen.
Y desde ahí, desde la conciencia clara, comienza la transformación. Porque antes de cambiar el mundo los aranceles no son sobre China, los recortes de impuestos no son sobre crecimiento, los recortes de gasto no son sobre responsabilidad, sobre quién gana y quién pierde. Y cuando lo entiendas, ya no podrás volver a verlo igual. Tal vez piensas que no hay alternativa, pero sí la hay. Ha existido siempre. Solo necesita a ti mismo no como víctima del sistema, sino como constructor de uno nuevo. Si te resonó lo que acabas de escuchar, no estás solo. Comparte en los comentarios lo que más te impactó, porque cada voz que se une es una semilla de cambio. Y si crees que este tipo de análisis profundo puede ayudarte a ver más allá del espectáculo, suscríbete a este canal. No se trata de un vídeo más, se trata de despertar juntos a una verdad que no pueden silenciar. La ilusión de control se desvanece cuando el polvo del teatro económico se asienta, y lo que queda no es una victoria, sino un campo de batalla donde los soldados no saben que ya perdieron. No hubo bombardanques, pero la guerra fue real, una guerra silenciosa librada con hojas de cálculo, memorandos clasificados y decisiones tomadas habitaciones sin ventanas donde no entra la luz del pueblo. Aquí, en este laberinto de intereses entrelazados, el ciudadano común no es un actor, ni siquiera un espectador. Es materia prima, su trabajo, su esperanza. Todo es convertido en combustible para una máquina que avanza sin preguntarle si quiere ir a donde lo lleva. Pero lo más inquietante no es que lo exploten, sino que lo hagan con su consentimiento, con aplausos, con orgullo. Porque se le vende la idea de que su sacrificio sirve a una causa nacional, de que sufrir más significa ganar mañana, de que el dolor es señal de valentía. Y así, entre anuncios triunfales de reindustrialización y soberanía, se normaliza una espiral de desposesión que ni siquiera se reconoce como tal. Mientras tanto, los indicadores se descomponen uno a uno, como piezas de dominó que nadie se atreve a tocar por miedo a lo que sigue. La deuda pública no para de crecer, ya supera los 35 billones de dólares, un número tan grande que carece de significado para la mayoría, pero que, en la práctica, equivale a decir que cada familia estadounidense debe a más de 200.000 dólares solo en deuda nacional, sin contar sus préstamos personales, tarjetas de crédito, hipotecas. El sistema financiero, lejos de corregir el rumbo, amplifica el desastre. Los bancos siguen inyectando liquidez como siguen y Nedo creciera en árboles, diluyendo el valor de cada dólar bajo el colchón, en tu cuenta de ahorros, en tu pensión. La inflación, esa lenta y cruel confiscación del salario, sigue comiéndose el poder adquisitivo. Una canasta básica que antes costaba 100 dólares y cuesta 135 y los salarios apenas se mueven. No es un error, es un mecanismo. Porque si los salarios suben demasiado, se rompe el hechizo. Se revela la verdad que la riqueza no se crea, se traslada. Y la gran transferencia sigue ocurriendo a mara lenta, invisibilizada por los ciclos mediáticos, por la distracción constante, por el entretenimiento que ocupa la mente mientras el bolsillo se vacía. Los aranceles no son una anomalía, son parte del plan. ¿Una herramienta para recaudar sin nombrar impuestos? Sí, pero también para forzar la reconfiguración de las cadenas globales de producción, no necesariamente a beneficio del trabajador estadounidense, sino de las corporaciones que pueden aprovechar subsidios, exsubsidios y nuevos contratos con el Estado. Porque cuando se dicen vamos a fabricar todo aquí, lo que en realidad se dice es vamos a desplazar la producción a lugares donde puedan controlarse mejor los costos, laboraciones, los riesgos. Es decir, a fábricas automatizadas donde los empleos no regresan porque no se necesitan. La reindustrialización no trae consigo una avalancha de puestos de trabajo bien remunerados con beneficios, trae robots. Algoritmos precarios con horarios impredecibles pagados por horas de sobra. La clase trabajadora no gana, al menos no como se prometió. Pero el discurso sigue estado. Estados Unidos vuelve a fabricar. Estamos recuperando lo nuestro. Y la gente lo festeja porque necesitan creer que algo mejora, que el país no se desintegra ante sus ojos. Esa necesidad humana de esperanza es manipulada con maestría. Se alimenta con maestría. Una fábrica que abre, una ceremonia con banderas ondeando, un contrato anunciado con bombo y platillo. Pero luego a puerta cerrada los acuerdos se firman bajo condiciones que nadie revisa, que ni siquiera están disponibles para el público. ¿Quién revisa los contratos entre el gobierno y las corporaciones que reciben miles de millones en subsidios para producir nacionalmente? Nadie. Porque las agencias encargadas de supervisar han sido desmanteladas, sus presupuestos recortados,
sus funcionarios despedidos o reemplazados personas con vínculos directos a las industrias que deberían regular. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, el GAO, una vez el ojo imparcial sobre el poder, ahora opera con menos de la mitad de su personal técnico. La Comisión de Valores, el SEC, que debería proteger a los inversores comunes, está llena de ex ejecutivos de Wall Street que no ven conflicto de interés en regresar a regular a sus amigos. Lo mismo ocurre con el Departamento de Energía Transporte, con el de Salud. Todos infiltrados por los intereses que supuestamente deben controlar. Es la colonización silenciosa del Estado por parte del mercado, no mediante la fuerza, sino mediante la bucratiempo, la normalización. Y mientras tanto, el ciudadano sigue creyendo que el problema es el exterior, que si las cosas van mal, es por culpa de China, de los inmigrantes, de los que no trabajan. Se le dice que su sufrimiento tiene un origen externo, que si protegemos las fronteras, si aislamos al país, si cerramos el comercio, todo se arreglará. Pero la historia está llena de ejemplos opuestos. La Unión Soviética antes de su caída, las dictaduras que se aislaron con el argumento de preservar su soberanía y terminaron en hambruna, en estancamiento, en explosión social. El aislamiento económico no protege, encarcela. Lejos de ser inmune, muestra ya los síntomas: escasez oculta en ciertos sectores, aumento en los plazos de entrega, inflación en bienes esenciales. Caída en la innovación porque el proteccionismo mata la competencia, que es el motor del progreso. Las empresas que no se enfrentan a rivales extranjeros no invierten, no se esfuerzan, se acomodan. Y cuando no hay exigencia de mercado, el poder se concentra aún más. Pequeños monopolios nacionales surgen dentro del país, respaldar el Estado, que se convierte parte en cómplice no solo de los carteles domésticos. Es feudismo con traje moderno, y el trapado entre empleadores cada vez más poderosos y un Estado que ya no lo protege, queda solo. Su única alternativa para trabajar más horas, cambiar de trabajo constantemente, aceptar condiciones peores mientras el costo de vivir sigue subiendo. El acceso a la vivienda, antes símbolo del sueño americano, ahora es imposible para millones. Los precios de las casas se han disparado, no porque falte inventario, sino porque los fondos de inversión compran miles de viviendas como si fueran activos financieros. No las destinan a familias, sino a renta especulativa. El mismo modelo que dejó sin hogar a miles durante la crisis del 2008, pero ahora a escala nacional. La salud, otro pilar roto. Aunque se hable de cuidado, el sistema sigue priorizando ganancias sobre pacientes. Medicamentos esenciales tienen precios exorbitantes no por costo de producción, sino por patentes que se extienden, por acuerdos entre laboratorios que eliminan la competencia. Una insulina que podría producirse por $5 se vende por cientos. Y nadie hace nada porque el lobby farmacéutico de los más poderosos en Washington. Sus donaciones aseguran leyes, amparos, silencios. Es un sistema en el peligro no viene la ineficiencia, sino de la eficiencia mal dirigida. Todo funciona perfectamente para quien debe funcionar. Y el ciudadano común empieza a vivir en una doble realidad, una narrada por los noticieros, optimista, llena de logros, y otra que siente cada mañana al revisar su cuenta bancaria, al ver cómo sus hijos no pueden independizarse, al calcular cuántos años más debe trabajar para jubilarse con dignidad, si es que logra hacerlo. Ese desfase entre discurso y experiencia es lo que genera el descontento silencioso, que no siempre se traduce en protesta, pero que sí se traduce en desesperanza, en adicción, en muertes por desesperanza, como las llamó el economista Angus Deaton. Ya no son solo las drogas, es el agotamiento existencial de vivir en un sistema que te exige todo y te devuelve poco. Y en medio de todo esto, surge una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Cuánto más puede sostenerse? Porque no se trata solo de política o economía, es una crisis de estructura. Un país que consume más de lo que produce, que gasta más de lo que ingresa, que deja de pagar a sus servidores públicos mientras sigue comprando armas sofisticadas, que abandona y hospitales, pero mantiene bases militares en 60 países. No está actuando racionalmente, está actuando como un adicto al poder que sabe que su influencia se esfuma, y por eso aprietan fuerte, golpea más alto, se aísla más porque teme mirar adentro. Temer que si detiene ruido, escuchará el vacío. Porque si el sistema colapsa se revelará que nunca fue invencible, solo fue mantenido con deuda, militarismo y propaganda. En ese mismo colapso podrían hacer algo nuevo. No necesariamente un caos, sino una posibilidad, porque cada vez son más los que cuestionan, que beben, que se conectan.
no en los partidos tradicionales, sino en comunidades, redes autónomas, grupos que comparten recursos, conocimiento, apoyo mutuo. Gente que decide no depender de un sistema que no los ve, agricultores que cultivan en azoteas, manicos que abren talleres colectivos, diseñadores que usan impresión 3D para evitar fábricas en el extranjero, maestros que crean escuelas sin jerarquías. No están esperando permiso desde abajo. Y aunque parezca pequeño, es ahí donde está el verdadero cambio. Porque cuando miles de personas empiezan a vivir de otra manera, ya no pueden volver atrás, ya no aceptan que el sistema actual sea la única opción. Y cuando eso sucede, el poder pierde su mayor aliado, la resignación. Entonces lo que antes parecía imposible, una economía democrática, una política sin élites, una sociedad sin hambre de poder, empieza a verse no como un sueño, porque el viejo camino lleva al abismo y el nuevo, aunque incierto, al menos tiene alma. Y tal vez al final esa sea la batalla real, no por quién gobierna, sino por quién define la realidad. Porque mientras el poder siga controlando la narrativa, podrá convertir la explotación en sacrificio, el miedo en patriotismo, la desigualdad en destino. Pero cuando la gente empieza a contar su propia historia, con sus propias palabras, con sus propias experiencias, ese control se quiebra. Y en ese momento, no importa cuántos aranceles, cuántos recortes, cuánta propaganda se lancen. El sistema ya no puede contener la verdad. El verdadero peligro no está en las palabras que dice Trump, ni en los discursos grandilocuentes sobre reconstruir las fábricas o devolver el trabajo a América, sino en lo que ocurre cuando esas palabras se traducen en políticas que, en lugar de redistribuir, profundizan aún más el abismo entre los que tienen y los que no. Mira cómo ha cambiado el rostro de los barrios obreros en el Medio Oeste, fábricas cerradas, carteles de se venden casas con hipotecas impagadas, escuelas con maestros compartidos entre 3 distritos porque los recortes no perdonan. Y en medio de todo, un discurso que apunta al exterior como causa de todos los males: China, México, la ONU, la élite global. Pero si sigues el hilo del dinero, si rastreas cómo fluye, quién lo retiene y quién lo pierde, verás que el problema no viene de fuera, viene de adentro, de una élite doméstica que ha aprendido a hablar el lenguaje del pueblo mientras vacía sus bolsillos. Los aranceles a los aceros chinos, por ejemplo, suenan como una victoria industrial, pero los datos no mienten. Los productores de acero en Estados Unidos no han aumentado salarios ni reabierto plantas. Lo que sí han hecho es subir precios internamente, aprovechando la protección para inflar sus ganancias y reforzar su dominio. Las empresas constructoras, las que dependen del acero para puentes, edificios, tuberías, han tenido que ajustar sus presupuestos, despedir trabajadores o pasar esos costos al consumidor. Y al fin paga el mismo obrero que supuestamente se estaba defendiendo. Su herramienta, su salario, su medio ambiente. Todo ha sido convertido en moneda de cambio para mantener un sistema que lo ignora. Y no es solo acero, paneles solares, neumáticos. Cada lance un grifo más en la espalda del consumidor, disfrazado de guerra comercial, mientras las grandes corporaciones acomodan sus estrategias para lucrarse con el cash. Las mismas empresas que trasladaron sus fábricas a Vietnam o Bangladesh para evitar salarios y regulaciones ahora cobran más por productos hechos en EU, aunque su producción siga fuera. Es una farsa estructural. El Estado crea escasez artificial, los mercados responden con precios altos, el gobierno finge combatirlo con más regulaciones de fachada y al final, el trabajador termina comprando menos con más dinero, viviendo peor con una sensación de victoria que no existe. La inflación no es natural, no es un fenómeno climático, es política, es económica y es intencional, porque cuando el déficit fiscal se dispara, cuando la deuda pública supera los 35 billones, cuando nadie en Washington tiene el coraje de tocar a los multimillonarios, el Estado encuentra formas silenciosas de recaudar a través del costo de vida. Cada compra es un impuesto encubierto, cada bolsa de comida, cada galón de gasolina, cada medicamento lleva impresa la firma de un sistema que extrae sin preguntar. Y lo peor es que la gente lo acepta porque no se le enseña a preguntar. La educación pública, bajo presión de recortes, ya no enseña economía crítica. No se habla de cómo funcionan los mercados monopolísticos. No se discute el papel del capitalismo de compinches, donde los amigos hacen negocio del Estado mientras los ciudadanos pagan las cuentas. En cambio, dedica la autosuficiencia individual. El trabaja más, gasta menos. No quejes como si el problema fuera la actitud de un trabajador y no un sistema diseñado para hundirlo.
pero no hay disciplina personal que salve a alguien de un sistema económico que le cobra el suelo, el aire y el sueño. Entonces, ¿dónde está la alternativa? No en elegir al otro partido que ha adoptado las mismas recetas neoliberales con un tono más educado. No en esperar un líder mesiánico que llegue a salvarlo todo. La alternativa está en desmontar la ilusión del poder desde abajo, en reconstruir la economía como una red de comunidades que controlan sus recursos, sus decisiones, sus trabajos. Imagina ciudades donde los supermercados no son propiedad de corporaciones que especulan con alimentos, sino cooperativas locales que garantizan precios justos. Imagina bancos comunitarios que no cobran intereses abusivos, sino que financian proyectos reales con el dinero de los vecinos. Imagina escuelas donde los maestros deciden el currículo, hospitales donde los médicos y enfermeras gestionan el sistema, fábricas donde los obreros eligen los gerentes. Eso no es socialismo en sentido ideológico. Es democracia extendida al campo, más importa la supervivencia diaria. Porque si no puedes decidir cómo se usa tu trabajo, no eres libre si votaste o no. No importa si llevas bandera en el carro, eres esclavo económico aunque vivas en la nación más poderosa del mundo. Y esta es la paradoja: Estados Unidos, que exporta democracia a otros países donde discursos niega la democracia en sus propias fábricas, en sus oficinas, en sus tiendas. F es ley. Allí un solo hombre decide si tú comes o no. Y cuando miles viven bajo esa jerarquía, el sistema político no puede ser verdadero, porque la democracia no puede florecer en un suelo donde el poder económico es absolutista. Así que el cambio no vendrá de Washington. No vendrá de los debates televisados donde dos viejos discuten sobre quién es más fuerte contra China. Vendrá de lo pequeño, de lo silencioso, de lo que no sale en las noticias, de trabajadores que se organizan en sus comunidades, de estudiantes que cuestionan las narrativas de los libros de texto, de padres que se unen para gestionar sus escuelas. Vendrá de pequeñas revoluciones cotidianas donde la gente aprende que no necesita permiso para ser libre. Y cuando esas chispas se conecten, cuando miles de cooperativas, consejos vecinales comiencen a comunicarse, intercambiar recursos, crear sus propios circuitos económicos, algo se rompe lento. Será estructural, como una red que al crecer reenvieja sistemas sin necesidad de destruirlo. Porque el sistema actual ya está muriendo. Se alimenta de deuda, desconfianza, de desesperación. No puede sostenerse si la gente deja de creer en él, y ya está pasando. Millones han dejado de confiar en los políticos, en los medios, en las instituciones. Pero ese vacío no debe llenarse con más odio, con más divisiones, con más líderes autoritarios que prometen orden a cambio de libertad. Debe llenarse con autogestión, con sabiduría colectiva, economía real. La tecnología, que hoy sirve para rastrear consumos y manipular opiniones, puede usarse para con productores, con consumidores, para crear monedas locales que no dependan del dólar, para construir sistemas educativos abiertos que enseñen a la gente a pensar críticamente. Internet puede ser un arma de despertar, y cada día más personas lo entienden. Jóvenes que rechazan el sueño americano porque saben que nunca fue para ellos. Trabajadores que tras años de lealtad ven cómo sus pensiones se desintegran mientras sus jefes compran nuevas mansiones. Madres que calculan cuántos días pueden comer carne o frutas frescas. Todos ellos están llegando al mismo punto: este sistema no como debe. Y si quieres vivir con dignidad, tendrás que construir algo nuevo, porque no te lo van a regalar. No habrá decreto presidencial que restaure justicia económica. No habrá ley que por sí sola cambie el flujo del poder. El poder real no está en las constituciones. Está en quien controla la tierra, las fábricas, las redes de distribución. Y mientras eso no cambie, cualquier reforma será cosmética. Por eso, la verdadera lucha no está en las urnas, en formar redes paralelas que desafíen al monopolio del capital, que no pidan, que tomen, que no mendiguen salario digno, que construyan sus propios medios de vida, que no esperen que el gobierno limpie el aire, que lo hagan ellos. Esta no es una llamada a la violencia, sino a la autonomía radical, a vivir como si la revolución ya hubiera ganado. Aunque el viejo mundo todavía esté de pie, pues la ley no se otorga, se ejerce. Y cada vez que un grupo de personas se reúne y dice: nosotros, sistema tiembla, no importa que sean 100.000, 10.000. Lo importante es que rompen el hechizo de la dependencia. Y cuando suficientes personas rompen ese hechizo, el poder pierde su magia. Los ricos temen no a los disturbios, sino a la indiferencia organizada. A una sociedad que deja de necesitarlos.
a trabajadores que dejan de comprar productos basura porque producenlos ellos mismos, a comunidades que dejan de pagar alquiler porque ocupan casas vacías y las gestionan colectivamente, a estudiantes que dejan de endeudarse porque crean escuelas autogestionadas. Eso es lo que en verdad asusta, la posibilidad de un mundo sin explotadores. Y por eso la respuesta del poder no será razonada, será represiva. Se criminalizarán las cooperativas, se demonizarán los movimientos de ocupación, se dirá que son ilegales, antiamericanos comunistas, porque el miedo a perder privilegios siempre se viste de patriotismo. Pero el futuro no se detiene con etiquetación y si millones deciden que ya no darán más de su tiempo, su trabajo, su vida a un sistema que solo les da muy espejismos, entonces el cambio será inevitable. Puede que lento, puede que con tropiezos, pero será real, porque no dependerá de un hombre, ni de un partido, ni una elección, dependerá de millones de decisiones pequeñas que juntas dicen no más, no a la deuda, no a la obediencia, no a la mentira de que no hay alternativa, porque sí la hay. Y empieza con ver las cosas como son, con reconocer que los aranceles no son herramientas de justicia, sino de extractivismo disfrazado, que los ricos no necesitan protección, necesitan control, que el verdadero nacionalismo no es odiar al extranjero, sino proteger al pueblo, y que el mayor acto de patriotismo hoy no es ondear una bandera, sino construir una comunidad libre. Así que si sientes que el sistema te aplasta, no busques un salvador. Busca aliados, habla con tus compañeros de trabajo, cuestiona las decisiones que se toman sobre tu vida. Aprende cómo funciona la economía real, no por teoría, sino por necesidad, y desde ahí empieza a crear. Porque el futuro no está en manos de Trump, ni de Biden, ni de Wall Street, está en manos de quienes están dispuestos a dejar de obedecer y comenzar a construir. Y cuando eso suceda, no habrá aranceles, recortes ni deudas que puedan detenerlo. Porque el poder más grande no es el de imponer impuestos, sino el de decir no pagamos más. La tensión no viene solo del miedo a lo desconocido, sino del reconocimiento lento, palpitante de que todo lo que parecía inevitable no lo es. No es inevitable que mientras las ganancias corporativas exploten en gráficas de colores brillantes, las familias deban elegir entre pagar el alquiler o comprar medicamentos. No es inevitable que el costo de vivir aumente mientras el salario se queda atrás, como si fuera ley natural y no una decisión política. No es inevitable que el aire se envenene para que unos pocos acumulen fortunas mientras otros respiran ceniza. Nada de esto es accidental. Cada corte en servicios sociales, cada gran maquillado de heroísmo económico, cada rescate financiero para bancos y no para personas, forma parte de una lógica fría y calculada que ha convertido la codicia en virtud y la explotación en progreso. Y ahora, cuando el sistema comienza a mostrar sus grietas con una claridad que ya no se puede ignorar, cuando los bonos del Estado pierden valor y los mercados empiezan a dudar de que Estados Unidos pueda seguir endosando su deuda infinita a futuras generaciones. Los mismos que lo construyeron con ladrillos de desigualdad exigen más sacrificios, más austeridad, más disciplina del pueblo mientras ellos se retiran a sus torres de vidrio y dinero. Pero el pueblo no es tonto. Tan fue engañado, tal vez fue dividido, tal vez fue aislado por décadas de miedo, desconfianza y propaganda, pero no es tonto. Y empieza a preguntarse si el gobierno puede imprimir billones para salvar bancos. ¿Por qué no puede hacerlo para garantizar vivienda? Si puede entregar cientos de miles de millones en contratos sin licitación a empresas que trasladan sus ganancias a paraísos fiscales. ¿Por qué no puede financiar una educación pública de calidad para todos? Si puede movilizar recursos colosales para guerras lejanas, ¿por qué no puede movilizarlos para acabar con la pobreza en casa? Porque no es un problema de recursos, es un problema de prioridades. Y esas prioridades están dictadas por una élite que no vive en este mundo, que no enfrenta colas en hospitales, que no teme ser desalojada, que no conoce el terror de un despido inesperado. Ellos juegan con dinero como si fuera un juego, mientras millones luchan con él como si fuera una sentencia, y mientras el sistema tiembla bajo el peso de su propia corrupción. Lo que emerge no es certeza. Este modelo ha llegado a su límite. No porque alguien lo haya decretado, sino porque ya no puede sostener la mentira. La mentira de que el mercado es libre cuando está manipulado. La mentira de que todos tienen oportunidades cuando el sistema está amañado desde el nacimiento. La mentira de que el éxito es mérito cuando el acceso a la salud, la educación y que depende del que una naciste.
Y ahora, cuando la realidad irrumpe con fuerza, cuando los trabajadores se organizan, cuando los jóvenes exigen justicia climática, cuando las comunidades marginadas levantan la voz, cuando los sindicatos renacen con rabia y dignidad, el poder siente el temblor. Porque sabe que si la gente une su ira con su conciencia, si convierte su desesperación en acción colectiva, si deja de culparse a sí misma y empieza a cuestiones realmente mandan, entonces el sistema se cae, no con un estruendo, sino con un silencio. El silencio de una élite que ya no puede dar en nombre del pueblo porque el pueblo ha encontrado su propia voz y en ese momento todo cambia. No porque se vote a alguien nuevo, sino porque se entiende que el cambio verdadero no viene de arriba, sino de abajo. Que no se trata de esperar un salvador, sino de serlo. Que no se trata de arreglar un sistema roto, sino de construir uno donde el trabajo no sea castigo, donde la riqueza no sea acumulación, donde la dignidad no sea privilegio. Eso es lo que asusta, no una revolución con armas, sino una revolución con ideas, con redes, con escuelas ocupadas por docentes que deciden su currículo, con fábricas tomadas por trabajadores que reparten ganancias, con hospitales gestionados por médicos y enfermeros que priorizan vidas sobre dividendos. Es justicia y el miedo de los poderosos no es que fallen, sino que tengan éxito. Porque si una fábrica puede funcionar sin dueño, si una escuela puede florecer sin burocracia opresiva, si una comunidad puede alimentarse sin depender de corporaciones, entonces todo discurso del orden natural del capitalismo se desintegra. Entonces no hace falta un líder con traje y corbata que gritando consignas populistas mientras firma leyes para los ricos. Lo que hace falta es que cada persona entienda que su poder está en votar cada 4 años, sino en organizarse todos los días, en negarse a ser cómplice, en rechazar la culpa que no le corresponde, en ver a sus compañeros no como competidores por migajas, sino como aliados en la construcción de algo mayor. La crisis no es económica, es moral, y su solución no está en más controles de fronteras ni en más impuestos encubiertos, sino en recuperar el sentido de lo común, de lo que pertenece a todos. Y si eso suena peligroso para los que tienen mucho, es porque lo es, porque el mundo que viene no será gobernado por jefes, ni por accionistas, ni por presidentes que cambian de nombre pero repiten el mismo guión. Será un mundo incómodo para los privilegiados, pero justo para la mayoría. Y aunque no llegue mañana, aunque tarde décadas, aunque se tropiece y retroceda, el camino ya no se puede deshacer. Porque una vez que se ve la verdad, ya no se puede volver a dormir. La tensión no baja, al contrario, se espesa en el aire como el humo antes del incendio, porque lo que está en juego ya no es solo una política equivocada o un error de cálculo, sino la descomposición deliberada de lo común del bien público, de la idea misma de que un país puede funcionar para todos. Cada arancel impuesto, cada recorte salud pública, despido masivo en agencias regulatorias, no es un accidente, es un acto concertado, una acumulación de decisiones que, vistas de cerca, dibujan un mapa de despojo sistemático. Y lo hacen bajo el manto de la eficiencia del patriotismo, de la necesidad. Mientras los noticieros discuten si el dólar sube o baja, si el PIB crece o se estanca, los cimientos de la sociedad se van agrietando sin que nadie suene la alarma con la suficiente fuerza. Las escuelas se deterioran, los hospitales colapsan, el transporte público se convierte en un lujo inalcanzable y todo eso se presenta como una consecuencia inevitable, como si fuera una ley natural y no una elección política. Pero no lo es. Cada dólar que se deja de invertir en educación, en infraestructura, en vivienda digna, es un dólar que se redirige al bolsillo de unos pocos, que se acumula en paraísos fiscales, que se transforma en ganancias repatriadas, que se blanquea en fondos de inversión que nadie controla. El sistema no se desintegra por inercia, se destruye con precisión quirúrgica, milímetro tras año, medida tras medida, bajo la mirada pasiva de una población a la que se ha convencido de que no hay alternativa, de que este es el único mundo posible. Y sin embargo, en medio del caos hay una lógica fría, clara, casi insoportable de reconocer. El colapso es el plan. Porque cuando todo está en ruinas, cuando la gente está demasiado ocupada sobreviviendo para protestar, cuando el miedo es más fuerte que la esperanza, entonces es más fácil imponer soluciones autoritarias más simples, más radicales. Entonces es posible privatizar lo último que queda: el agua, la energía, la seguridad, la educación. Entonces se puede decir que el Estado fracasó, que nunca funcionó, que hay que entregarlo todo a quienes sí saben administrar. Pero no fracasó, es ineficiente, fue desmantelado a propósito. No es corrupto por naturaleza,
fue corrompido por diseño. Y todo eso sucede mientras se convierten en salvadores, en mesías tecnocráticos que ofrecen soluciones desde sus torres de cristal. Mientras los trabajadores compiten entre sí por migajas, mientras la clase media se evapora como agua al sol, mientras las familias se endeudan más solo para mantener un nivel de vida que antes era básico. No se trata de mala suerte. Es un saqueo coejecutado con el consentimiento de quienes deberían proteger al pueblo, porque muchos de ellos ya no representan al pueblo, representan a sus donantes, a sus accionantes, a sus futuros empleos en grandes corporaciones. La puerta giratoria nunca ha estado tan aceitada, y mientras tanto la deuda pública no para de crecer, no porque se gaste en necesidades urgentes, sino porque se regalan exenciones fiscales en contratos inflados, en rescates bancarios, en subsidios a industrias que ya no necesitan ayuda, sino poder, y cuando llega la crisis culpan a los inmigrantes, a los desempleados maestros, a los que piden justicia. Nunca a los verdaderos responsables, a los que diseñaron el sistema para que colapsara, para que todos creyeran que el capitalismo sin reglas era la única opción, para que la desesperación se convierta en combustible político. Pero hay algo que no pueden calcular, algo que no entra en sus modelos económicos, algo que siempre los toma por sorpresa, la conciencia colectiva. Porque en algún momento, el cansancio acumulado, el dolor repetido, la mentira evidente detonan una chispa. No es una revolución armada, no es una insurrección violenta, es algo más sutil pero igual de peligroso para el poder. La gente empieza a ver el patrón, empieza a conectar los puntos, empieza a decir esto no es un error, esto es una estafa. Y cuando eso sucede, ya no basta con cambiar de presidente, de partido, de ministro. Ya no se trata de reformas cosméticas, se trata de romper el contrato tóxico que ha mantenido a la mayoría sometida. Porque la confianza no se pierde de golpe, se erosiona día a día, con cada promesa incumplida, con cada recorte injustificado, con cada millonario que se salva mientras el trabajador pierde su hogar. Y cuando esa confianza desaparece, el sistema pierde legitimidad, y sin legitimidad todo se vuelve frágil. Las instituciones se tambalean, los discursos oficiales suenan huecos, las banderas ya no conmueven, y en ese vacío surge algo nuevo. No es caos, es conciencia, es organización. Es gente que deja de creer en el destino y empieza a creer en sí misma. Empiezan a crear sus propias escuelas, sus propias cooperativas, sus propios sistemas de salud comunitarios. Comienzan a intercambiar, a producir, a compartir sin pedir permiso. Y ahí, en lo pequeño, en lo humilde, en lo invisible para los medios, están haciendo otra economía, una que no depende de la voluntad de un presidente, de un banquero o de un magnate. Una que se basa en la solidaridad, en la dignidad, en el derecho a vivir sin miedo. Y eso es lo que realmente asusta al poder, no una rebelión, sino una desobediencia silenciosa, una retirada masiva del sistema que ya no sirve. Porque si la gente deja de participar, si deja de pagar, si deja de creer, entonces el sistema se queda sin aire. No necesita explotar, puede desinflarse como un globo pinchado por la verdad, y aunque no se ve hoy, aunque parezca lejano, aunque los poderosos crean que tienen todo controlado, la semilla ya está sembrada. En cada huelga que no se rinde, en cada asamblea vecinal que decide tomar el control, en cada joven que abre los ojos y dice basta. No es el fin del mundo, es el comienzo de otro. Uno donde no haya amos, donde no haya deudas eternas, donde el trabajo no esclavice, donde la vida no sea un negocio. Solo quizás lo que está pasando no es el colapso del sistema, sino su agonía. Y lo que viene no es el caos, sino la posibilidad. La posibilidad de construir desde abajo, de reinventar todo, de decir que otro mundo no solo es posible, sino que ya está naciendo, a pesar del miedo, a pesar de las mentiras, a pesar del poder. Porque el poder al final no tiene más fuerza que la que nosotros le damos. Y cuando dejemos de dársela se quedará solo vacío, sin público para su espectáculo.